mi nombre es Lidia Consuelo Mora Felipe, estudio en el Instituto Tecnológico de Tehuacán, curso la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en primer semestre. La materia del tema que el día de hoy expondré es de química y se llama elementos contaminantes. Primero definiremos qué es un elemento contaminante. Un elemento contaminante es un compuesto químico cuyo estado y características fisioquímicas le permitan entrar en contacto con los individuos, pero generando así un efecto adverso en su salud. Las principales vías con las que se puede contraer son la inhalatoria, la dérmica y la digestiva. Los elementos contaminantes se componen por compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. En primer lugar, los compuestos orgánicos son desechos humanos y animales que provienen de rastros o mataderos. En segundo lugar, procesamiento de animales para humanos y animales. En tercer lugar, también ocupa con diversos productos químicos industriales de origen natural como aceite, grasas, breas y tinturas, y diversos productos químicos sintéticos como son las pinturas, los herbicidas y los insecticidas. Los compuestos orgánicos se definen como diversos productos disueltos o dispersos en el agua que provienen de descargas domésticas, agrícolas o industriales, o de la erosión del suelo. Los principales ejemplos son los cloruros, los sulfatos, los nitratos de carbonatos, desechos ácidos, alcalinos, gases tóxicos disueltos en el agua, como lo son el azufre, el nitrógeno, el amoníaco, cloro y sulfuro de nitrógeno. Los tipos de contaminantes se clasifican en dos, en gases y en aerosoles. Primeramente, para definir los gases, son los contaminantes gaseosos, que están constituidos por sustancias de estado de gas en altas temperaturas de presión ordinarias o como vapores. Una de las propiedades más importantes de los contaminantes gaseosos es su capacidad para mezclarse con el aire. Pueden cambiar su estado físico por una combinación de presión y temperatura. En principal, los gases pueden causar mucho daño en la forma de inhalación, como son en las vías respiratorias, en absorción, en contacto con la piel, o ingerido, comer o beber. En segundo lugar, los aerosoles están constituidos por partículas sólidas o líquidas. Los aerosoles, a diferencia de los gases, no se mezclan con el aire, sino que se mantienen en suspensión. Esto quiere decir que tienden a aglomerarse y absorber la humedad. Se clasifican en tres grupos: polvo, humo y rocío. Los polvos son un gran problema en la industria porque en los trabajadores ejerce un deterioro de sus vías respiratorias y así aumentan enfermedades por tuberculosis o enfermedades respiratorias. Es un contaminante capaz de producir enfermedades que se agrupan bajo la denominación genérica de neumocosis. Se clasifican en cuatro grandes categorías, como lo son las partículas tóxicas, polvos alérgicos, polvos inertes y polvos frigógenos. En segundo lugar, el humo contiene partículas formadas por condensación. Son comúnmente óxidos metálicos formados por calentamientos en metales y altas temperaturas o por metales en fusión. Y por último, el rocío consiste en partículas líquidas generadas por la desintegración de un líquido, como un ejemplo en el caso de la atomización. Por penúltimo lugar, los efectos de los elementos químicos pueden ser de varias maneras. Los corrosivos se definen como la destrucción de tejidos sobre el que actúa el tóxico. Los irritantes, irritación en la piel o en las neumocosas en contacto con el tóxico. Los neumonióticos, la alteración pulmonar por partículas sólidas. Los asfixiantes, el desplazamiento del oxígeno del aire.
o alteración de los mecanismos. Los mutágenos son las modificaciones hereditarias, los teratógenos son las malformaciones en la descendencia, los cancerígenos son la producción de cáncer, los anestésicos o narcóticos es la depresión del sistema nervioso, que comúnmente cuando el tóxico desaparece del organismo también desaparecen los efectos producidos. Y por último, los sistemáticos son las alteraciones de los organismos o sistemas específicos. Estos efectos se pueden clasificar en dos, en agudos o en crónicos. Y por último, en los ejemplos, el antimonio se emplean las alteraciones en metales de imprenta, en baterías, en cerámica y en textiles. La ingestión puede ser por la inhalación de vapores y principalmente por un gas llamado estabina. El arsénico es uno de los elementos más venenosos que se encuentran y se emplean más en venenos para hormigas, insecticidas, pinturas, medicamentos y vidrio. El azufre, principalmente sus óxidos SO2 y SO3, contaminan el aire y el agua y producen la famosa lluvia ácida. Sus sustancias derivadas, como lo son los cloratos de azufre, sulfatos, ácidos, son corrosivos. También el azufre se emplea en algunos medicamentos para la piel. El bromo, sus vapores contaminan el aire, además sus compuestos derivados son lacrimógenos y venenosos. El cadmio es un metal tóxico que se origina en la refinación del zinc. También proviene de operaciones de electrodeposición y contaminan tanto el agua como el aire. Los contaminantes pueden ser algunos fertilizantes y contaminan el suelo. El cloro, sus vapores contaminan el aire y son corrosivos. Se emplean de forma de clorato para blanquear la ropa, para lavados bucales o para cerillos. Los cloratos son solubles en el agua y contaminan, además de formar mezclas explosivas con compuestos orgánicos. El cromo y sus compuestos son perjudiciales para el organismo, pues destruyen todas las células y se emplea principalmente en las síntesis orgánicas y en la industria del acero. Un cromato soluble contamina el agua. El fósforo, principalmente el fósforo blanco o amarillo, es muy venenoso. Se emplea en síntesis, en pinturas, en fertilizantes, plaguicidas, ocasionando una contaminación tanto del aire como del suelo y el agua. El manganeso se emplea en la manufactura del acero y las pilas secas. La inhalación de los polvos y humos contenidos causan envenenamiento, contaminan el agua y atrofia el cerebro. Por último, como un ejemplo, el mercurio es un metal de gran utilidad por ser líquido, pero contamina el agua, el aire y causa envenenamiento. Las algas lo absorben, luego los peces y finalmente el hombre. Por último, como los elementos químicos se emplean mayormente en industrias, se les hace unas recomendaciones a las industrias que pueden ser la ventilación general y localizada, el mantenimiento de los sistemas de ventilación, la limpieza del medio para evitar una dispersión del contaminante, y unas acciones que puede hacer el receptor es tener principalmente el conocimiento de los elementos químicos con los que trabaja y sus riesgos, la rotación de los puestos de trabajo para disminuir el tiempo de exposición, ubicación de los trabajadores en un recinto auxiliar debidamente protegido, y como último recurso se utilizan equipos para prevenir algunas acciones mal realizadas. Por último, la conclusión que se saca de este tema es: el principal objetivo es adquirir conocimientos sobre los elementos químicos que, como antes mencionamos, se utilizan más en las industrias.
Por último, la importancia que tiene conocer esto es principalmente reducir o minimizar los riesgos en las industrias que se tienen. Y eso sería todo. Gracias.